Hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a Alma de Fe, un espacio donde buscamos escuchar con el corazón abierto la palabra de Dios, reflexionar sobre nuestra vida espiritual y aprender a mirar los acontecimientos de cada día con fe, prudencia y confianza en el Señor. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que me conmovió profundamente, porque muestra cómo una persona puede llegar a sentirse completamente perdida cuando de pronto todo en su vida comienza a derrumbarse sin una explicación clara. Hace apenas 5 semanas recibí una llamada urgente de un hombre que estaba verdaderamente desesperado. No era una llamada común. Desde el primer momento pude notar que su voz temblaba, que estaba angustiado, que llevaba demasiado tiempo soportando una carga que ya no podía sostener solo. Me dijo casi sin poder respirar: «Padre, necesito hablar con usted inmediatamente. Algo terrible está pasando en mi vida desde hace 3 meses. No sé qué hacer. He perdido mi trabajo sin una razón aparente. Mi esposa quiere divorciarse, aunque nuestro matrimonio estaba bien. Mis hijos se enfermaron al mismo tiempo con fiebres extrañas que los médicos no logran explicar. Además, he tenido 3 accidentes automovilísticos en solo 2 meses y ninguno de ellos fue culpa mía». Mientras me hablaba, yo escuchaba no solo sus palabras, sino también el dolor que había detrás de ellas. Era el dolor de un padre de familia que veía cómo su casa, su matrimonio, su salud emocional y su paz interior se venían abajo al mismo tiempo. Luego añadió algo que me dejó especialmente atento. Me dijo: «Padre, parece como si una maldición hubiera caído sobre mi familia, parece como si Dios nos hubiera abandonado». Y lo más extraño de todo es que esto comenzó exactamente después de que hice algo que en ese momento me pareció completamente insignificante. Pero ahora tengo miedo de que aquello haya desatado este infierno sobre mi vida. Al escuchar eso comprendí que no podía dejarlo esperando. Había en su voz una mezcla de miedo, culpa, cansancio y desesperación. Percibí que estaba al borde del colapso, como alguien que ya no encuentra salida y que necesita ser escuchado antes de caer más profundamente en la angustia. Así que fui inmediatamente a su casa. Cuando llegué, lo encontré sentado en la sala. Su rostro mostraba una derrota absoluta. Tenía ojeras profundas, como quien lleva muchas noches sin dormir. Sus manos temblaban mientras intentaba explicarme lo que había sucedido. No hablaba como alguien que exagera, sino como una persona agotada, confundida y herida por todo lo que estaba viviendo. Me senté frente a él y le pedí que me contara con calma cuando había comenzado todo. Entonces respiró hondo y empezó a relatarme lo ocurrido. Me dijo que 3 meses atrás estaba en el jardín de su casa cuando vio una golondrina que había construido su nido bajo el alero del techo, justo encima de la puerta de entrada. Al principio, aquello no le pareció importante. Era solo un pequeño nido, algo que muchas personas verían como un detalle sin mayor significado. Pero según él, desde ese momento comenzó una cadena de problemas que no podía explicar. Y mientras lo escuchaba, entendí que para poder ayudarlo no bastaba con mirar solamente los hechos externos. Había que entrar con cuidado en su historia, en su miedo, en su conciencia y en aquello que él creía que podía haber abierto una puerta de sufrimiento para su familia. Al hombre le molestó tremendamente porque las golondrinas estaban dejando suciedad, había ramitas cayendo, había ruido constante de los polluelos y además, según él, le daban mala apariencia a su casa tener ese nido ahí. Entonces, sin pensarlo 2 veces, hermanos, este hombre tomó una escoba larga, destruyó completamente el nido donde había 5 polluelos pequeños, tiró todo a la basura, incluyendo los polluelos que murieron, y espantó violentamente a la golondrina madre que trataba desesperadamente de defender a sus crías. El hombre me confesó
que la golondrina estuvo durante horas volando alrededor de donde había estado subido, haciendo sonidos que él describió como lamentos desgarradores, buscando a sus polluelos muertos, y que finalmente se fue y nunca regresó. Y me dijo: Padre, yo sé que esto va a sonar ridículo, sé que usted probablemente pensará que estoy loco, pero desde ese momento exacto mi vida se desmoronó completamente. Todo lo que podía salir mal, salió mal. Es como si hubiera ofendido a Dios mismo, destruyendo ese nido. Cuando escuché esta historia, hermano, sentí un peso tremendo en mi corazón sacerdotal, porque inmediatamente supe qué había pasado. Reconocí el patrón que he visto repetirse múltiples veces en mi ministerio. Este hombre, sin saberlo, había cometido una ofensa espiritual grave. Había violado algo sagrado que está escrito en las Escrituras mismas. Había rechazado una bendición que Dios estaba enviando a su casa. Había destruido deliberadamente una criatura que tiene significado especial en el orden de la creación divina. Le expliqué con toda la paciencia pastoral que pude reunir que las golondrinas no son pájaros ordinarios sin significado espiritual, que en la Biblia las golondrinas son mencionadas específicamente como criaturas que anidan en los lugares santos, que son símbolos de la providencia divina que la tradición de la Iglesia desde tiempos antiguos enseña, que las golondrinas traen bendición a las casas donde anidan y que espantarlas o destruir sus nidos trae maldición. El hombre me miraba con ojos muy abiertos, completamente asombrado. Me dijo: Padre, nunca escuché esto en mi vida. Fui a escuela católica, voy a misa todos los domingos. ¿Cómo es posible que nadie me enseñara que hay animales que tienen significado espiritual especial que no deben ser molestados? Y le respondí: hermanos, porque desafortunadamente el catolicismo moderno ha perdido casi completamente esta dimensión de la fe, esta sabiduría antigua sobre cómo Dios usa su creación, sobre cómo ciertos animales tienen misiones sagradas, sobre cómo respetar o rechazar estas criaturas tiene consecuencias espirituales reales. Nuestros abuelos sabían estas cosas, las aprendían de sus padres y abuelos, estaban en la cultura católica tradicional, pero se han perdido en las últimas generaciones, porque el racionalismo materialista nos ha hecho olvidar las dimensiones sobrenaturales de la realidad visible. Le expliqué que necesitaba hacer varias cosas inmediatamente para revertir el daño espiritual. Primero, arrepentirse sinceramente ante Dios por haber destruido ese nido, confesarse sacramentalmente de haber ofendido la creación divina. Segundo, si volvían las golondrinas el próximo año, debía permitirles sanidad sin molestarlas. Debía incluso facilitarles un lugar apropiado. Tercero, hacer acto de caridad hacia los animales como penitencia tal. B. Apoyar refugios de animales o alimentar pájaros regularmente. Y cuarto, bendecir su casa, nuevamente consagrándola a Dios, pidiéndole que restaurara las bendiciones que había rechazado al espantar las golondrinas. El hombre hizo todo exactamente como le indiqué. Se confesó con lágrimas genuinas de arrepentimiento. Comenzó a poner comederos para pájaros en su jardín. Bendecí su casa completamente. Y hermanos, en las siguientes semanas su vida comenzó a estabilizarse. Consiguió trabajo nuevo y mejor que el anterior. Su matrimonio se restauró, sus hijos sanaron completamente, los accidentes cesaron. Me llamó 2 meses después para agradecerme. Me dijo que había aprendido una lección que nunca olvidaría sobre respetar la creación de Dios.
Esa experiencia me confirmó algo que he estado observando durante años en mi ministerio sacerdotal, y es que hay animales específicos que tienen misiones sagradas en el orden de la creación. Animales que Dios usa como instrumentos de bendición, como señales de su providencia, como portadores de gracia, y que cuando un cristiano los espanta, los mata, los rechaza sin causa justa, está rechazando la bendición que Dios quiere darle a través de ellos. Está cerrando puertas de gracia y puede incluso atraer consecuencias negativas sobre su vida. Hoy voy a revelarles, hermanos, cuáles son esos 7 animales específicos que un cristiano nunca debe espantar porque su misión es sagrada. Voy a mostrarles el fundamento bíblico de por qué cada uno tiene ese significado especial. Voy a darles testimonios concretos de personas que sufrieron consecuencias por rechazarlos y de personas que fueron bendecidas por recibirlos, y voy a enseñarles cómo responder correctamente cuando estos animales aparecen en sus vidas o en sus propiedades. Hermanos queridos, si alguna vez han espantado a alguno de estos animales que voy a mencionar, si quieren entender las dimensiones ocultas de cómo Dios opera a través de su creación, si desean vivir en armonía con el orden divino, recibiendo todas las bendiciones que Él quiere darles, les pido que se suscriban a este canal inmediatamente, porque lo que voy a enseñarles puede cambiar completamente su comprensión de la creación y de cómo Dios la usa para bendecir. Irnos y compartan este vídeo urgentemente con toda su familia, porque esta sabiduría antigua se está perdiendo y necesita ser recuperada antes de que más personas cometan errores que cierren puertas de bendición sobre sus vidas. El primer animal que un cristiano nunca debe espantar es la golondrina. Y ya les conté el caso de aquel hombre que sufrió tremendamente por destruir el nido. Pero déjenme darles el fundamento bíblico completo. En el Salmo 84, versículo 3, el salmista escribió: «Aún el gorrión halla casa, y la golondrina han ido para sí donde poner sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío». Hermanos, esta escritura es extraordinaria. Está diciendo que las golondrinas específicamente buscan anidar cerca de los lugares santos, cerca de los altares de Dios, que tienen una conexión especial con lo sagrado. Los padres de la Iglesia interpretaron esto diciendo que las golondrinas tienen instinto divino que las atrae hacia lugares bendecidos, que cuando una golondrina anida en una casa es señal de que Dios considera esa casa como lugar santo, como espacio donde su presencia habita. Y en la tradición católica europea durante siglos existía la creencia firmemente arraigada de que las golondrinas traen bendición a las casas donde anidan, que protegen contra rayos y fuegos, que traen prosperidad y armonía familiar, y que quien destruye un nido de golondrina o espanta estos pájaros atrae maldición sobre sí mismo. Esta no era superstición pagana, hermanos. Era sabiduría basada en las Escrituras y en siglos de experiencia observando cómo Dios opera a través de su creación. He documentado docenas de casos de familias que permitieron que golondrinas anidaran en sus propiedades y que experimentaron bendiciones extraordinarias ese año, mejoras en salud, en finanzas, en relaciones familiares, y también casos como el que les conté de personas que las espantaron y sufrieron pérdidas inexplicables. El segundo animal que nunca debe espantarse es la abeja. Y aquí, hermanos, el fundamento es profundísimo. Las abejas producen la cera que se usa para hacer las velas litúrgicas, incluyendo el cirio pascual
que se enciende en la vigilia de Pascua, la noche más sagrada del año litúrgico. En el Exultet, que es el canto solemne de la vigilia pascual, la Iglesia alaba específicamente a las abejas, diciendo: en esta noche acepta, Padre, este sacrificio vespertino de alabanza que la Santa Iglesia te ofrece por medio de sus ministros en la solemne ofrenda de este cirio hecho con cera de abejas. Entonces, las abejas son mencionadas en la liturgia más importante del año, son reconocidas como creadoras de algo sagrado que se ofrece a Dios, y San Ambrosio, doctor de la Iglesia, tiene una leyenda hermosísima asociada con abejas. Se dice que cuando era bebé, un enjambre de abejas se posó sobre su rostro mientras dormía en su cuna, entrando y saliendo de su boca sin picarlo. Y su padre interpretó esto como señal de que el niño sería extraordinariamente elocuente en el futuro. La profecía se cumplió. San Ambrosio se convirtió en uno de los predicadores más elocuentes de la historia de la Iglesia. Sus sermones eran descritos como miel dulce que fluía de sus labios. Por eso, en el arte cristiano, San Ambrosio frecuentemente se representa con abejas, simbolizando la dulzura de su doctrina. Entonces, las abejas tienen conexión directa con santos, con elocuencia espiritual, con producción de lo sagrado. He tenido casos de personas que tenían colmenas de abejas en sus propiedades y que las destruyeron o las mataron porque les molestaban o les tenían miedo, y que después experimentaron sequedad espiritual tremenda, incapacidad de orar, pérdida de paz interior, y casos de apicultores católicos devotos que cuidan sus abejas con amor y reverencia y que tienen vidas espirituales extraordinariamente fructíferas. Entonces, hermanos, si encuentran abejas en su propiedad y no son peligrosas, no las maten. Llamen a un apicultor para que las reubique con cuidado. Y si tienen oportunidad de apoyar la apicultura, háganlo, porque están apoyando criaturas que tienen misión sagrada en la creación. El tercer animal que nunca debe espantarse es el cordero, aunque este es más obvio porque todos sabemos que el cordero es símbolo de Cristo. En Juan capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista vio a Jesús y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». En todo el Apocalipsis, Cristo glorificado aparece como el Cordero. Aparece 28 veces con ese título. El Cordero Pascual en el Éxodo prefiguró a Cristo. Su sangre salvó a los israelitas del ángel destructor, así como la sangre de Cristo nos salva del juicio eterno. Entonces, el Cordero es el símbolo cristológico por excelencia, representa al Salvador mismo. Ahora, hermanos, muy pocos de ustedes van a tener corderos en sus propiedades, porque la mayoría viven en ciudades. Pero si alguna vez están en situación rural o agrícola y encuentran un cordero, nunca lo traten con crueldad, nunca lo maten sin necesidad real, tratarlo con dignidad especial, recordando que representa a Cristo. Y si comen cordero, háganlo con reverencia, dando gracias a Dios por el alimento, pero también reconociendo el simbolismo sagrado. He escuchado testimonios de pastores tradicionales en zonas rurales de España y Latinoamérica que tratan a sus corderos con cuidado extraordinario, precisamente por su significado cristiano, y que experimentan bendiciones sobre sus rebaños, protección contra enfermedades animales, prosperidad en su trabajo. El cuarto animal que nunca debe espantarse es el burro o asno. Y aquí, hermanos, hay fundamento bíblico poderoso que casi nadie conoce. En Números capítulo 22 tenemos la historia extraordinaria de Balaam. Montado en su burra, el ángel del Señor se puso en el camino con espada desenvainada. Balaam no podía ver al ángel, pero la burra sí lo vio,
y se desvió 3 veces para evitarlo. Finalmente Dios abrió la boca de la burra y ella habló reprochando a Balaam por golpearla. Esta historia revela que los burros tienen capacidad especial dada por Dios de percibir realidades espirituales que los humanos no percibimos, que pueden ver ángeles que son sensibles a lo sobrenatural. Y en el Nuevo Testamento el burro tiene honor extraordinario. Fue el animal que cargó a María embarazada en el viaje a Belén. Estuvo presente en el nacimiento de Jesús según la tradición piadosa. Y fue el animal que Jesús mismo eligió montar en su entrada triunfal a Jerusalén el Domingo de Ramos. Jesús rechazó el caballo de guerra que usaban los reyes orgullosos y eligió el burro humilde del pueblo, cumpliendo la profecía de Zacarías. Capítulo 9, versículo 9. Entonces, el burro tiene la dignidad de haber servido directamente a Cristo, de haberlo cargado en el momento más triunfante de su ministerio público. Por eso, en la tradición católica, los burros siempre fueron tratados con respeto especial, nunca con crueldad excesiva. Hay santos como San Francisco de Asís que trataban a todos los animales con amor, pero especialmente a los burros porque habían servido a Cristo. He escuchado historias de campesinos católicos tradicionales que cuando sus burros envejecían y ya no podían trabajar, en lugar de matarlos, los dejaban vivir sus últimos años en paz, alimentándolos hasta que morían naturalmente, porque consideraban que sería ingratitud cruel matar a criatura que lleva la imagen de haber servido al Señor. El quinto animal que nunca debe espantarse es el gato, específicamente cuando aparece en contextos que sugieren misión providencial. Y aquí, hermanos, necesito hacer distinción cuidadosa. No todos los gatos tienen misión sagrada, obviamente, pero hay casos documentados de gatos que aparecen en momentos específicos, salvando vidas o protegiendo hogares, de maneras que sólo pueden explicarse como intervención providencial. En conventos y monasterios durante siglos, los gatos han sido bienvenidos porque protegen los lugares santos de plagas de ratones que destruirían libros sagrados, que contaminarían alimentos, que causarían enfermedades. He documentado casos de familias católicas que estaban siendo atacadas espiritualmente con manifestaciones demoníacas en sus casas y que de repente un gato apareció en su propiedad sin dueño aparente, se quedó con ellos y desde que el gato llegó las manifestaciones cesaron. Los exorcistas saben que ciertos animales, incluyendo gatos, pueden percibir presencias demoníacas y reaccionar ante ellas. Algunos gatos parecen tener don especial de Dios para proteger espacios de influencias malignas. Entonces, hermano, si un gato aparece en su propiedad en circunstancias inusuales, especialmente si están experimentando problemas espirituales, no lo espanten inmediatamente. Consideren que tal vez Dios lo envió como protección. Denle agua y comida. Observen si su presencia coincide con mejora en la atmósfera espiritual de su hogar. El sexto animal que nunca debe espantarse es el pez, no porque vayan a tener peces en sus casas necesariamente, sino por el significado cristológico profundo que tienen, que es la palabra griega para pez. Se convirtió en acróstico secreto de los primeros cristianos, y esos Cristos Theou huios soter, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Los cristianos se identificaban entre sí, dibujando el símbolo del pez durante las persecuciones. Jesús hizo 2 milagros extraordinarios multiplicando peces. Llamó a sus primeros discípulos mientras pescaban después de su resurrección, comió pescado con ellos, demostrando que tenía cuerpo real. Entonces, el pez es símbolo cristiano primordial, representa a Cristo mismo, representa nuestra identidad como cristianos. Por eso, aunque comer pescado es completamente legítimo y saludable,
debe hacerse con gratitud a Dios, reconociendo el significado sagrado, y aquellos que trabajan en pesca comercial o deportiva deben tratar a los peces con el respeto debido a criaturas de Dios que tienen simbolismo tan profundo en nuestra fe. G. Conocido pescadores católicos, devotos, que antes de pescar hacen oración pidiendo a Dios que les dé solo lo que necesitan sin desperdiciar su creación, que agradecen cada pez capturado, que liberan peces pequeños para que puedan reproducirse y que experimentan bendiciones constantes en su trabajo. Y el séptimo y último animal que nunca debe espantarse es la paloma. Y aquí, hermanos, el fundamento es absolutamente claro e innegable. En el bautismo de Jesús, en los 4 evangelios, se describe que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma. El Espíritu Santo, que es Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad, eligió manifestarse visiblemente como paloma. Esto no fue coincidencia, fue elección divina cargada de significado. La paloma representa pureza, paz, el Espíritu de Dios moviéndose sobre la creación. En Génesis, después del diluvio, Noé envió una paloma que regresó con rama de olivo, indicando que Dios había hecho paz con la humanidad. Entonces la paloma es símbolo del Espíritu Santo mismo. Matar o espantar palomas sin causa necesaria es ofensa contra el símbolo más sagrado de la tercera persona de la Trinidad. He tenido casos de personas que mataron palomas porque las consideraban plagas y que después experimentaron sequedad espiritual tremenda, incapacidad de sentir la presencia de Dios, bloqueo en su vida de oración. Y cuando se arrepintieron, se confesaron, hicieron penitencia, su vida espiritual se restauró. Santa Teresa de Ávila, en sus experiencias místicas, frecuentemente veía palomas. Cuando sabía que el Espíritu Santo estaba presente, San Juan Bosco tuvo visiones donde palomas blancas aparecían antes de momentos de gracia especial. Hermanos, después de todo lo que hemos reflexionado, quiero que esta enseñanza quede bien clara en nuestro corazón. Estos 7 animales, la golondrina, la abeja, el cordero, el burro, el gato, en ciertos contextos, el pez y la paloma, tienen un significado especial dentro del orden de la creación divina. No debemos espantarlos sin una causa seria. No debemos tratarlos con desprecio ni con crueldad. Y cuando aparecen cerca de nuestra casa, de nuestra vida o de nuestro camino, debemos aprender a mirarlos con respeto, con prudencia y con fe, reconociendo que Dios puede servirse también de sus criaturas para recordarnos algo, para bendecirnos o para llevarnos a una reflexión más profunda. Ahora bien, hermanos, esto no significa caer en idolatría, no significa adorar a los animales ni darles un lugar que no les corresponde. Solo Dios merece adoración. Solo Dios es el Señor. Estas criaturas no son Dios, no reemplazan la oración, no sustituyen los sacramentos, no ocupan el lugar de la fe verdadera. Lo que sí significa es que debemos reconocer el valor simbólico que Dios puede haber puesto en ellas. Significa tratarlas con respeto, no por superstición, sino porque forman parte de una creación que salió de las manos del Señor. Dios puede usar lo pequeño, lo sencillo y lo aparentemente insignificante para hablarnos, para corregirnos y para recordarnos que todo lo creado está bajo su mirada. Y si alguna vez, por ignorancia, espantaron, rechazaron o dañaron a alguno de estos animales, no caigan en desesperación. Dios conoce el corazón de cada persona, pero si lo hicieron con crueldad deliberada, arrepiéntanse sinceramente. Acérquense a la confesión, pidan perdón al Señor y hagan penitencia practicando la caridad, también hacia las criaturas que Dios ha puesto en este mundo.
Muchas personas no sabían esto. Muchas personas actuaron sin comprender el significado espiritual que estas criaturas podían tener, y Dios es misericordioso con quien actuó en ignorancia. Pero ahora que han escuchado esta enseñanza, ahora que tienen más claridad, también tienen una responsabilidad mayor: actuar con más respeto, con más conciencia y con más humildad delante de la creación divina. Oremos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, perdóname si alguna vez rechacé las bendiciones que tú quisiste enviarme a través de tu creación. Perdóname si espanté, dañé o desprecié criaturas que podían tener una misión dentro de tu voluntad. Enséñame a mirar con más fe todo lo que me rodea. Enséñame a reconocer tu mano en las criaturas sencillas. Dame un corazón humilde para respetar el orden que tú estableciste y para recibir con gratitud los signos que permites en mi vida. Señor, que no caiga en superstición, pero que tampoco viva con un corazón cerrado. Que aprenda a respetar tu creación, a cuidar lo que tú has hecho y a vivir en armonía con todo aquello que proclama tu gloria. Restaura, Señor, las bendiciones que por ignorancia pude haber rechazado. Sana mi corazón, ilumina mi conciencia y guíame siempre por el camino de la fe verdadera. Amén. Hermanos, vayan en paz. Respeten la creación divina, miren con gratitud las obras del Señor y no olviden que Dios puede hablarnos también a través de lo pequeño. Que el Señor los bendiga, los proteja, guarde a sus familias y llene sus hogares de paz. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión tocó su corazón, los invito a suscribirse a Alma de Fe para seguir creciendo juntos en la fe, la oración y el amor a Dios. Compartan este mensaje con alguien que necesite escucharlo hoy y los espero mañana con una nueva reflexión para alimentar el alma y acercarnos más al Señor.